Me imagino que usted tiene bastante conocimiento del tema sobre la bomba. Como primera pregunta que yo le hago, ¿qué recuerda? No, pues obviamente lo primero es mirar un poco el contexto, la época. Yo diría que todo esto empieza con la llegada de Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia del gobierno de Belisario Betancur. La primera crisis ministerial de él ocurre en agosto de 1983 y él decide llevar al Ministerio de Justicia a Rodrigo Lara. Rodrigo Lara era el segundo dirigente del nuevo liberalismo que manejaba Luis Carlos Galán, y ellos venían dando una pelea política muy particular que tenía digamos, un opositor muy notorio, que era Pablo Escobar, porque Pablo Escobar, en ese afán que él tenía por llegar al Congreso, porque él le gustaba mucho la política, él primero logró colarse en las filas del nuevo liberalismo. Entonces, cuando estaban en la campaña para el Congreso, para el 82, a Lara le advirtieron otras personas que ese tipo era un colado, que era un narcotraficante, y él reporta eso donde Galán, y Galán públicamente lo expulsa del nuevo liberalismo en una manifestación política que hubo en Medellín, faltando pocas semanas para las elecciones. Eso para Pablo Escobar fue como una declaratoria de guerra, porque él lo que hizo fue que alcanzó, en ese tiempo las normas electorales eran muy flexibles, y él se alcanzó a pegarse a Alberto Santofimio Botero, que tenía otro movimiento liberal, y terminó electo en el movimiento de Alberto Santofimio. Entonces, Pablo Escobar estaba como representante a la Cámara, ¿sí? Y al mismo tiempo el gobierno llegó a Lara Bonilla. Entonces Lara Bonilla, que ya sabía quién era Escobar, llegó en agosto del 83 y empezó a denunciarlo. Pero resulta que los narcotraficantes muy hábilmente le hicieron una trampa al ministro Lara, y es que en la campaña electoral, porque en ese tiempo se podía ser ministro y congresista al mismo tiempo, le metieron un cheque de $1 millón de un narcotraficante llamado Evaristo Porras Ardila, que era un narcotraficante de Amazonas. Entonces eso hizo que las denuncias que estaba haciendo Lara Bonilla pues quedaran un poquito en entredicho, porque sus enemigos le decían: ¿usted qué está hablando? Si usted también recibió plata, ¿de qué está hablando? Entonces, cuando la situación era muy crítica, fueron a ver, y no había absolutamente ningún antecedente sobre Pablo Escobar. Nadie sabía, se sabía que tenía mucha plata, pero nada había que lo vinculara con el narcotráfico. Entonces fue cuando un investigador le dijo a Guillermo Cano que ellos en el archivo del periódico guardaban la evidencia de que Pablo Escobar sí había estado metido en el narcotráfico. Y entonces buscó con el editor judicial de la época y encontraron esa noticia. Esa noticia se había publicado en junio de 1976 y se publicó el 25 de agosto del 83. Y ahí es donde dice: estos son los antecedentes de Pablo Escobar. Ajá. Y ahí es donde Pablo Escobar empieza y le declara la guerra al periódico El Espectador. Ese es el origen. Sí, la guerra incluso fue ya como más, fue 6 años antes, fue como después de la muerte de Guillermo Cano, fueron como 6 años de declarándole la guerra al Espectador. Pero ya con lo que fue la muerte de Luis Carlos Galán, que fue 2 semanas antes de la bomba, fue como un ultimátum de decirle al espectador que estaba en sus últimos días. Incluso lo que es Carlos Mario Correa, él reafirma: nosotros estábamos listos para recibir la bomba, pero en Medellín. Jamás esperaron que la bomba fuera acá en Bogotá. Sí, pero entonces también ahí hay un contexto que es muy importante, porque antes que maten a Guillermo Cano, la primera víctima del Espectador fue Roberto Camacho Prada, que era el corresponsal del Espectador en Leticia, Amazonas, que era de donde era Evaristo Porras, que era con el que le habían intentado hacer eso. Lo mataron el 16 de julio de 1986, es decir, 5 meses antes de que mataran a Guillermo Cano. Luego mataron a Guillermo Cano el 17 de diciembre del 86. Y
En abril volaron un busto que habían levantado en un parque de Medellín en homenaje a Guillermo Cano, como una advertencia de que no iban a dejar ningún rastro de ninguna naturaleza. Entonces la familia Cano designó un abogado que además era periodista del diario también, que se llamaba Héctor Giraldo Gálvez. Y Héctor Giraldo Gálvez fue el que empezó a hacer la investigación, y cuando ya tenía muy bien la investigación, lo asesinaron también en marzo de 1989. Entonces la jueza que tenía el caso, Consuelo Sánchez Durán, se tuvo que ir al exilio. Y el editor de investigaciones del Espectador, que era Fabio Castillo, se tuvo que ir al exilio también. Y los dos hijos de Guillermo Cano se tuvieron que ir al exilio también. Entonces, en ese contexto de todo el mundo yéndose al exilio, es cuando se produce la bomba. La bomba se produce exactamente 2 semanas después del asesinato de Galán, y es el 2 de septiembre, pero no contentos con eso, asesinaron en octubre a los 2 gerentes del Espectador en Medellín, a Marta Luz López y a Miguel Soler. Les mataron la primera semana de octubre, y 2 semanas después asesinaron al tercer gerente, que era el gerente de transporte, que era el señor Hernando Tavera. Y fuera de eso, mataron al magistrado Carlos Valencia García, que era el que había llamado a juicio a Pablo Escobar por la muerte de Guillermo Cano. Y luego eso se fue en apelación, y también mataron a la jueza Rocío Vélez con todos sus escoltas por haber confirmado la medida contra Pablo Escobar en el crimen de Guillermo Cano. Toda esa sucesión de crímenes fue la que determinó que la Fiscalía finalmente, ya por allá en el año 2011, aceptó que el crimen de Guillermo Cano hizo parte de una persecución sistemática contra el Espectador, y por esa razón admitió que el crimen tiene categoría de lesa humanidad y por lo tanto es imprescriptible y se puede seguir investigando. Se puede seguir investigando. Ok, ¿usted recuerda más o menos qué estaba realizando, qué estaba haciendo en el momento que se enteró de la bomba del Espectador? De la bomba, sí, pues claro, yo trabajaba, todo eso me tocó vivirlo a mí trabajando en radio. Yo trabajé en radio desde el año 86 hasta el año 91. Y todas esas bombas y toda la época de Pablo Escobar me tocó hacer radio. Yo me acuerdo de eso, pues un miércoles en la noche. Nosotros ya habíamos terminado emisión del noticiero, pero fue pues la noticia terrible al otro día. Primero pues dando a conocer la información, y al día siguiente, el 18, se determinó que todos los medios iban a hacer una jornada nacional del silencio, que era una protesta colectiva de todos los medios de comunicación, y el 19 de diciembre del 86 no circularon los periódicos, no hubo señales de radio, no se emitieron señales de televisión, no abrieron las salas de cine, y lo único que hubo fue una marcha imponente en el centro de Bogotá, que se conoció como la Marcha del Silencio, que fue una composición, digamos, colectiva de todos los periodistas desfilando y desde todas las ventanas agitando pañuelos blancos en la despedida de Guillermo Cano. Cuando sucedió toda la bomba, se ha comentado, se ha dicho por muchas fuentes de que el Espectador no tuvo el apoyo que quería tener por parte de los colegas de los otros medios. ¿Usted qué opina al respecto? Era una época muy difícil, era una época en la cual lo que hizo Guillermo Cano fue de alguna manera una quijotada también, porque nadie se atrevía a decir lo que él escribía en libreta de apuntes. Entonces él estaba solo contra el mundo, y cuando ocurrió la bomba pues hubo una solidaridad de manifestación, y hubo unos préstamos blandos que le hicieron al periódico, pero el periódico ya venía teniendo algunos problemas económicos producto de la crisis de la pelea contra el Grupo Gran Colombiano, la reconstrucción de la sede y todo lo que quiera, y el costo muy triste de todo este paseo es que la familia Cano tuvo que vender el periódico en el año de 1997. Tenemos entendido que lo que era el jefe de investigación que pasó a manos de Ignacio Gómez, como en esa época,
fue como un cambio que tuvo el periódico, también como a raíz de la redacción que se hizo ese mismo día de la bomba, en la famosa portada de Seguimos Adelante. No, mira, el tema es así, cuando matan a Guillermo Cano en el 86, el jefe de investigaciones era Fabio Castillo, y Fabio Castillo hace un libro que lo publica en el 87, se lo dedica a la memoria de Guillermo Cano, que se llama Los jinetes de la cocaína. Y ese libro fue el libro más el bestseller en su momento. Ese libro lo piratearon y lo vendían en todas las esquinas y semáforos. Fue el primer libro en Colombia que se hizo contra los carteles del narcotráfico. Pero eso le costó que Fabio tuvo que salir al exilio en el año 87 y solo pudo volver al país en el 94. Es decir, duró 7 años exiliado y pudo volver cuando murió Pablo Escobar, que murió el 2 de diciembre de 1993. Entonces, cuando se fue Fabio, es cuando la unidad investigativa quedó a cargo de Ignacio Gómez, que Ignacio Gómez le correspondió ya la época de la bomba, y le tocó la época de la bomba y le tocó además las denuncias contra los paramilitares del Magdalena Medio, que fueron los que finalmente mataron a Luis Carlos Galán y los que estaban poniendo todas esas bombas. Y esa fue la razón por la cual a Ignacio Gómez también le tocó salir al exilio, pero ya en 1989.